La llamaban el fantasma silencioso del condado de Sweetwater, la muchacha que nunca hablaba y nunca lloraba, ni siquiera cuando el mundo la aplastaba sin piedad. En una noche helada de 1874, dentro de un salón inmundo lleno de hombres borrachos y malas intenciones, su propio padre se subió a una mesa y la vendió como si fuera un saco de grano. Los hombres rieron cuando gritó que era sorda. Creían que estaba rota, inútil. Pero un hombre en esa sala se inclinó lo suficiente como para ver la verdad en sus ojos. Y cuando susurró 5 palabras silenciosas en medio de la tormenta, todo en el territorio de Wyoming comenzó a cambiar. El viento invernal aullaba por las calles torcidas de Granite Peak, territorio de Wyoming, colándose por cada grieta de cada pared. Dentro del oxidado Spur Saloon, el aire estaba espeso de humo, sudor y cerveza vieja impregnada en las tablas del suelo. Los hombres abarrotaban las mesas, gritando sobre cartas y whisky, con risas ásperas y crueles. En medio de todo estaba Otis Miller, borracho hasta perder el juicio, balanceándose sobre una pesada mesa de roble, con el barro aún pegado a sus botas. Junto a la mesa estaba su hija, Sarah. Tenía 20 años, aunque la dura vida de la frontera había tallado más años en su rostro. Su cuerpo delgado estaba envuelto en un chal raído, bajo él, sus manos permanecían apretadas con fuerza. Miraba el aserrín del suelo, el rostro vacío, como si nada en el mundo pudiera alcanzarla ya. Cuando su padre pateó un vaso de la mesa y éste se hizo añicos cerca de sus pies descalzos, ella no se inmutó. Dije, ¿quién la quiere?, gritó Otis, con la voz pastosa y quebrada. Es fuerte, cocina, limpia, no contesta. Ni una palabra. El salón quedó en silencio. Las cartas dejaron de barajarse. El pianista levantó las manos del teclado. Todos entendieron que no era una broma. Un hombre estaba vendiendo a su propia hija. El cantinero, un hombre corpulento llamado Doc Reed, frunció el ceño detrás de la barra. Siéntate, Otis. Estás haciendo el ridículo. Necesito dinero, gruñó Otis. Agarró a Sarah del cabello y le echó la cabeza hacia atrás. Ella no emitió sonido alguno. Sus ojos permanecieron vacíos mientras miraba el techo. Mírenla. Bastante bonita si la limpian bien. Y lo mejor es que es sorda, muda como un poste. Pueden hacerle lo que quieran y no se lo dirá a nadie. La risa se propagó por la sala, oscura y repugnante. En un pueblo como Granite Peak, una mujer que no podía oír ni testificar valía más que el oro para los hombres equivocados. Te doy $10, se burló una voz desde la esquina. Silas Van avanzó, su rostro marcado por cicatrices torcido en una sonrisa. Era el capataz de la compañía ganadera Gentry, conocido por su crueldad y su mal genio. Sarah se tensó cuando sus botas se acercaron. Conocía su olor, tabaco y aceite de armas. Sabía qué les pasaba a las mujeres que se iban con Silas Van. 15, dijo Van, deteniéndose a centímetros de ella. Alargó la mano para tocarle la barbilla. Vendida, gritó Otis. Llévatela. Es sorda. La mano de Van se cerró alrededor del brazo de Sarah. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Una ráfaga de viento helado irrumpió en el interior, arrastrando nieve por el suelo y apagando las lámparas cercanas a la entrada. Una figura enorme llenó el umbral, envuelta en pieles y gamuza. Un rifle colgaba de su hombro y un cuchillo largo estaba atado a su muslo. La nieve se aferraba a su barba. Sus ojos eran fríos y afilados. Caleb Sterling había llegado. La sala se agitó cuando los hombres retrocedieron. Algunos lo recordaban como trampero. Otros recordaban cosas más oscuras. Sabían que había sido ranger antes de que la guerra lo rompiera. Sabían que vivía solo en las altas cumbres, donde solo sobrevivían los lobos. Caleb caminó hasta la barra sin decir palabra y dejó caer una pesada bolsa de cuero sobre el mostrador. «Whisky», dijo. «Estamos ocupados», espetó Van, apretando más fuerte el brazo de Sarah. Caleb se giró lentamente.
Sus ojos se posaron en la mano de Van, luego en Otis. Suéltala. No era una petición. La compré, dijo Van. Su padre la vendió. No es ganado, dijo Caleb, avanzando. Otis chilló. Soy su padre. Caleb metió la mano en su abrigo y sacó una pepita de oro en bruto, pesada y opaca. La arrojó contra el pecho de Otis. Eso vale $500. Estoy pagando su deuda. Es libre. La sala jadeó. Sara levantó la vista por primera vez esa noche. Sus ojos se encontraron con los de Caleb. Eran ojos duros, pero no crueles. Cansados. Aterrados por recuerdos. Ven conmigo, dijo Caleb en voz baja. O quédate aquí. Es tu elección. Ella no dudó. Se soltó de un tirón y dio un paso hacia él. No puede oírte, rió Otis. Está rota. Caleb no respondió. Guió a Sara hacia la ventisca, la subió a su mula y la envolvió en una pesada piel de búfalo. Mientras el viento gritaba a su alrededor, se inclinó para asegurar las correas. Sus labios apenas se movieron. Sé que puedes oír. Sara se quedó rígida, el aliento se le atascó en la garganta. Sus ojos se abrieron, llenos de asombro. Durante 3 años no había hablado. Desde la noche en que vio a su padre matar a golpes a su madre, había enterrado su voz en lo más profundo de sí misma. Era su escudo, su armadura. Nadie había logrado ver a través de ella. Caleb sí. Se dio la vuelta y comenzó a guiar la mula montaña arriba sin esperar respuesta. La subida tomó 2 días brutales. El sendero era estrecho y mortal, tallado en la roca viva, con solo el vacío debajo. Sara cabalgó en silencio, el cuerpo dolorido, la mente en caos. ¿Por qué la había salvado? ¿Por qué no había revelado su mentira en el salón? La segunda noche acamparon en una cueva poco profunda. Caleb encendió un fuego y le dio un conejo asado. Come, dijo. Ella comió deprisa, hambrienta. Te preguntas cómo lo sé, dijo él con calma. Cuando ese hombre montó el martillo del revólver, tu oído se movió. El miedo hace que la gente escuche. Ella sintió frío a pesar del fuego. No me importa por qué finges, continuó Caleb. Pero en esta montaña, si no escuchas, mueres. Le dio la espalda y se durmió. Al día siguiente llegaron a su cabaña, encajada en el acantilado como un nido de águila. Dentro había libros, armas y orden. No era el hogar de un salvaje. Era el hogar de un hombre que alguna vez había sido algo más. Aquí es, dijo. Yo cazo. Tú cocinas. Sara tragó saliva. Luego se arriesgó. ¿Por qué? Susurró. Caleb se quedó inmóvil. Se giró lentamente. Porque sé quién es tu padre, dijo. Y sé para quién trabaja Silas Van. Ram Gentry. Las rodillas de Sara flaquearon. Está buscando algo que desapareció la noche en que murió tu madre, dijo Caleb. Cree que tú lo tienes. Sara asintió. Caleb cerró los ojos. Entonces la guerra no ha terminado. Solo está subiendo la montaña. Afuera, la tormenta selló el paso, y en algún lugar más abajo, los hombres ya venían. La ventisca los encerró como una puerta de prisión cerrándose de golpe. Durante semanas, la nieve se amontonó más alto que las ventanas de la cabaña, y la montaña se convirtió en su propio mundo silencioso. El viento aullaba día y noche, sacudiendo los troncos y haciendo temblar las contraventanas. Pero dentro de la cabaña, algo más estaba ocurriendo. El silencio que había gobernado la vida de Sara durante 3 años comenzó lentamente a resquebrajarse. Caleb no la trató como a una mujer rescatada. La trató como a alguien que necesitaba sobrevivir. Cada amanecer la despertaba sin decir palabra y le entregaba herramientas. Aprendió a partir leña hasta que las manos le sangraban. A cargar agua del manantial incluso cuando el hielo se le formaba en el cabello.
a despellejar animales sin desperdiciar carne. Él hablaba con franqueza, nunca con suavidad. Nunca con crueldad. El miedo congela a la gente, le dijo una vez. El trabajo los mantiene vivos. Por la noche se sentaban junto al fuego. La cabaña crujía mientras el viento la golpeaba, pero dentro el calor resistía. Fue en una de esas noches cuando Sara sacó el libro de cuentas negro de su escondite bajo una tabla suelta del suelo. La cubierta de cuero estaba agrietada y oscura, manchada de sangre antigua. Caleb dejó de afilar su cuchillo cuando lo vio. «Lee», dijo él. La voz de Sara tembló al principio. Habían pasado años desde la última vez que la usaba con libertad, pero a medida que leía nombres, fechas y pagos, su voz fue fortaleciéndose. Sobornos, asesinatos, tierras robadas. El sheriff Miller, Silas Van, Hiram Gentry. Cuando llegó a una entrada marcada con un único pago de $50, las manos de Caleb se quedaron inmóviles. «Léelo otra vez», dijo. Ella lo hizo. El rostro de Caleb se endureció. Ese era mi hermano. La leña estalló con un chasquido fuerte, rompiendo el silencio. Sara lo miró, y la comprensión se hundió profundamente en su pecho. Esto ya no era solo salvarla a ella. Esto era venganza grabada en los huesos. Desde esa noche, el entrenamiento cambió. Caleb le enseñó a disparar. El rifle le dejó moretones en el hombro al principio, y sus tiros se iban desviados. Cuando las lágrimas le llenaron los ojos, Caleb le gritó que se detuviera. Llorar la mataría. Ella apretó los dientes y volvió a intentarlo. En enero, ya podía acertar a una carta clavada en un tocón a 50 metros. En febrero, podía cargar, limpiar y disparar en la oscuridad. Pero no eran solo las armas. Le enseñó a escuchar. A oír cuando el bosque se quedaba en silencio. A oler el humo antes de verlo. A sentir el peligro antes de que llegara. Sobreviviste fingiendo ser sorda, le dijo Caleb. Ahora sobrevives escuchándolo todo. Cuando el invierno empezó a ceder, la propia montaña pareció percibir la tormenta de hombres que se acercaba. Los pájaros desaparecieron. El bosque quedó inmóvil. Caleb dormía en turnos cortos, siempre con el rifle al alcance. Entonces, una mañana, el peligro llegó. Sara estaba sola en el porche, batiendo mantequilla. Cuando el bosque quedó en silencio, recordó las lecciones de Caleb. El silencio significaba muerte. Alcanzó el rifle justo cuando una bala destrozó el poste junto a su cabeza. Se lanzó al interior mientras el vidrio explotaba desde la ventana. Dos hombres avanzaban desde los árboles. «Sal, muchacha», gritó uno. «El señor Van quiere hablar contigo». Sus manos temblaban, pero su mente estaba clara. Disparó. Uno cayó gritando. El segundo abrió fuego, las balas desgarrando las paredes de la cabaña. Entonces la montaña rugió. El rifle de búfalo de Caleb tronó desde lo alto, derribando al segundo hombre al instante. Cuando Caleb llegó hasta ella, el pánico le retorció el rostro hasta que vio que seguía viva. La abrazó con fuerza, las manos temblándole. «Lo hiciste bien», dijo con la voz áspera. «Viviste». Afuera, acabó rápidamente con la vida del hombre herido. Del cuerpo sacó una nota arrugada, una orden de captura. Pago al entregar a la muchacha con vida. «Tienen a tu padre», dijo Caleb. Sara sintió el pasado golpearle el pecho. Esa noche, Caleb tomó una decisión. No se esconderían más. Bajarían de la montaña, directo a Granite Peak. El libro iría a manos de un alguacil federal, pero primero sacarían al enemigo a la luz. Sara sería el cebo. El miedo la envolvió, pero asintió. Había terminado de huir. Granite Peak estaba peor de lo que recordaba. Barro, humo y podredumbre llenaban las calles. Entró sola a medianoche, los hombros encorvados, la mirada baja, interpretando una vez más al fantasma silencioso.
Silas Van la vio de inmediato. Miren lo que volvió, se burló, agarrándole la barbilla. ¿Trajiste el libro? Ella fingió confusión y señaló las alforjas. Entonces la noche explotó. La dinamita de Caleb destrozó el establo, el fuego iluminando el cielo. Los caballos relincharon, los hombres corrieron. Van se giró, atónito. Sara cortó la correa de la silla blanca. Las alforjas cayeron al suelo. Caleb disparó. La explosión lanzó hombres al barro. Caleb cayó desde el tejado como un oso en picada, apartando cuerpos con la culata del rifle. Tomó a Van con vida. Sara corrió a la cárcel y encontró a su padre roto y sangrando. Huyeron de Granite Peak bajo una lluvia de disparos, arrastrando a Van como seguro. Al amanecer, el pueblo ardía detrás de ellos. La persecución había comenzado. Durante días subieron más alto, abandonando los caballos, avanzando entre nieve y piedra. Van fue el primero en quebrarse, el miedo lo despojó de todo. Otis se volvió más callado, la vergüenza pesándole más que las heridas. Cuando los asesinos a sueldo los esperaron en el paso alto, Caleb tomó una decisión brutal. Van iría primero. Van atrajo el fuego. Caleb disparó con precisión. Un hombre cayó. Otro rodó ladera abajo con Van atrapado junto a él. Cuando el humo se disipó, el camino quedó libre. Llegaron a las llanuras golpeados, pero vivos. Laram estaba delante, y con ella, el juicio. Sara caminaba ahora no como un fantasma, sino como una testigo. Y el oeste estaba a punto de escuchar. El último tramo hacia Laram se sintió más largo que la montaña misma. La tierra se abrió amplia, plana y expuesta, sin lugares donde esconderse. El polvo reemplazó a la nieve y el sol cayó implacable sobre su piel agrietada. Viajaban sobre todo de noche, evitando caminos y pueblos, vigilando siempre el horizonte en busca de jinetes que nunca parecían estar lejos. Otis cabalgaba en silencio. Sus heridas sanaban despacio, pero las más profundas no mostraban señales de cerrar. Observaba ahora a su hija con una mezcla extraña de vergüenza y asombro. La muchacha que había vendido por $15 caminaba al frente junto a Caleb, rifle listo, mirada afilada. Hablaba cuando era necesario. Escuchaba siempre. Silas Van cojeaba detrás de ellos, las manos atadas otra vez, el miedo vaciándole el rostro. El hombre que había gobernado salones ahora suplicaba agua y misericordia. Sara le daba agua cuando la necesitaba. No por bondad, sino por cálculo. El 11º día entraron en Laram al mediodía. La gente se detuvo en las calles para mirar. Un hombre de montaña cubierto de pieles, un capataz marcado atado con cuerdas, una mujer delgada con un rifle y un libro negro sujeto a la silla. Fueron directamente a la oficina del alguacil federal sin detenerse. El alguacil Tom Davis escuchó en silencio. Leyó el libro despacio, la mandíbula tensándose con cada página. Miró a Van. Miró a Otis. Miró a Sara. Este libro puede colgar a Gentry, dijo en voz baja. En pocos días, el varón del ganado fue arrestado. Su imperio se derrumbó como madera podrida. Silas Van testificó para salvar el cuello y ganó una celda en lugar de una soga. Otis también testificó, la voz quebrándose mientras confesaba. El juez le impuso 1 año de trabajos forzados. Cuando cayó el mazo, Sara sintió por primera vez en años como el peso se levantaba de su pecho. Salió al sol cálido de la primavera. Caleb había desaparecido. El pánico la golpeó con fuerza. Corrió al establo. La mula no estaba. Su rastro ya se desvanecía. No lo dudó. Cabalgó con fuerza y lo encontró en el borde de las colinas, avanzando solo hacia las montañas. Él se giró al oírla acercarse. Vuelve, dijo Caleb. Ahora eres libre. No quiero ser libre sin ti, respondió Sara. Él le dijo que estaba roto, que las montañas eran lo único que conocía. Ella le dijo que el pueblo la había vendido por whisky.
El silencio se extendió entre ambos. Entonces ella tomó su mano y dijo la verdad que había escondido durante años. Te amo. El lobo finalmente dejó de huir. Se dieron la vuelta juntos hacia las altas cumbres. Granite Peak nunca volvió a verlos. Pero algunos dicen que, si caminas por las crestas afiladas al amanecer, puedes ver humo elevándose desde una cabaña oculta. Un hombre y una mujer viviendo donde el mundo no puede alcanzarlos. Escuchando el viento. Comprendiendo el silencio.